Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos desde hace mucho tiempo, un tema que sigue generando titulares y alimentando el interés de miles de fans en todo el mundo. Sí, exacto. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que quizás sean nuevos por aquí, o que simplemente necesiten un breve recordatorio, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de Turquía y del mundo. Ambos han cosechado éxitos notables en la industria del entretenimiento, pero su fama alcanzó nuevas alturas cuando compartieron la pantalla en la exitosa serie Love is in the Air. La serie, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones, contaba la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven que ve truncados sus sueños por un error económico, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto que le propone un trato: fingir ser su novia durante un tiempo a cambio de que él financie sus estudios. La química entre Hande y Kerem en la serie era innegable. Sus interpretaciones, llenas de matices, humor y una palpable conexión, cautivaron a la audiencia desde el primer episodio. La forma en que se miraban, la sutileza de sus gestos, la intensidad de sus escenas románticas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que enganchaba al espectador y lo hacía desear que su amor traspasara la pantalla. Y por supuesto, como suele suceder en estos casos, el romance traspasó la ficción. La conexión que se veía en la serie se materializó en la vida real, confirmando los rumores y alimentando la euforia de los fans. Hande y Kerem se convirtieron en pareja y su relación, conocida cariñosamente por sus seguidores como Hanke, fue un torbellino de amor. Redes sociales inundadas de fotos juntos, entrevistas donde se dedicaban halagos mutuos, apariciones públicas tomados de la mano, todo esto fortalecía la imagen de una pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que parecía sacado de una revista. Sus fans, por supuesto, estaban enloquecidos. Celebraban cada foto, cada declaración, cada momento compartido. Hanke se convirtió en un símbolo de amor, de pasión, de una conexión especial que trascendía las barreras del idioma y de la distancia. La pareja era constante tema de conversación en redes sociales, se especulaba sobre planes de futuro, sobre la solidez de su amor. Parecía que el idilio no tenía fin. Sin embargo, como la vida a veces nos demuestra, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, comenzó a investigar y a publicar rumores sobre las posibles causas de la separación. Diferencias en sus agendas profesionales, presiones mediáticas, incompatibilidad de caracteres en las teorías eran muchas y variadas. Lo cierto es que, sin importar la razón, la noticia entristeció a muchos, por decirlo menos. El sueño de Hanke había llegado a su fin. Pero, como suele pasar, la vida continúa. Cada uno siguió adelante con sus proyectos profesionales y su vida personal. Hande, una vez más, demostró su valía como actriz, participando en nuevas producciones y consolidando su carrera. Kerem, por su parte, también continuó trabajando, participando en diferentes proyectos y demostrando su versatilidad como actor. Ambos poco a poco comenzaron a rehacer sus vidas. Y aquí viene lo interesante: el cariño y el interés por Hanke nunca desaparecieron por completo. Y es que, aunque cada uno ha seguido adelante con sus vidas y sus relaciones, la conexión que compartieron Hande y Kerem sigue siendo tema de conversación, especialmente entre sus seguidores más fieles. Las fotos de la pareja, sus escenas en Love is in the Air, las entrevistas que dieron juntos, todo sigue circulando por las redes sociales, alimentando la nostalgia y el recuerdo de lo que fue. Es como si el amor que sintieron en ese momento, la magia que compartieron, hubiera dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus fans. La esperanza, aunque latente, de que algún día pudieran reencontrarse, de que pudieran revivir esa chispa, nunca se apagó por completo. Y ahora, la noticia que ha encendido de nuevo las redes y el debate: Hande Erçel ha hablado. Sí, chicos, han escuchado bien. Después de mucho tiempo, Hande, en una reciente entrevista, ha hecho unas declaraciones muy reveladoras que han vuelto a poner a Kerem Bürsin en el centro de la conversación. ¿Qué ha dicho? ¿Es cierto lo que se rumorea?
¿Sigue existiendo algo entre ellos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo noticias, chismes y análisis del mundo de la farándula que sé que les encantan. Así que suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, entremos en materia. La entrevista en la que Ander Zell habló sobre Kerem Bürsin fue bastante reciente. Fue en el marco de una promoción de uno de sus últimos proyectos, y como suele suceder, la pregunta sobre su relación pasada era inevitable. La periodista con tacto y profesionalidad le preguntó cómo recordaba su experiencia trabajando con Kerem y si aún mantenían contacto. La respuesta de Ande, como ya mencioné, fue, en mi opinión, muy sincera y llena de madurez. Evitó respuestas evasivas y demostró una gran profesionalidad. Reconoció la importancia de Kerem en su vida, no solo a nivel profesional, sino también personal. Destacó la gran química que tenían en el set y la increíble experiencia de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso como Love is in the Air. Es importante destacar que Ande a lo largo de su carrera, siempre ha sido conocida por su profesionalismo y su discreción. Nunca ha sido de las que airean su vida privada ni de las que buscan la polémica. Por eso sus declaraciones, en esta ocasión, tienen aún más valor. Demuestran que a pesar de la ruptura, es capaz de hablar con honestidad y respeto sobre su pasado. Y aquí viene la parte clave. Cuando se le preguntó directamente si Kerem aún tenía un lugar en su corazón, Ande, con una sonrisa, respondió algo que dejó a todos boquiabiertos. No dijo ni sí ni no, pero utilizó una frase que para muchos fue una confirmación velada. Dijo algo así como, Kerem siempre será alguien especial. Los recuerdos y las experiencias que compartimos son imborrables y siempre estarán conmigo. ¡Guau! ¿Qué les parece? Esa respuesta, chicos, es un bombazo. No es una declaración de amor explícita, pero tampoco es una negación rotunda. Es un sí con sutileza, un reconocimiento de la importancia que Kerem tuvo y sigue teniendo en su vida. Es una afirmación de que el cariño, el respeto y los buenos recuerdos prevalecen, a pesar del tiempo y de las circunstancias. Analicemos un poco más a fondo las palabras de Ande. Kerem siempre será alguien especial. Esa frase es muy significativa. Implica que Kerem no es simplemente un compañero de trabajo o un exnovio más. Implica que fue alguien importante, alguien que dejó una huella en su vida. Los recuerdos y las experiencias que compartimos son imborrables. Esta frase es aún más poderosa. Indica que el tiempo no ha borrado lo vivido, que los momentos compartidos con Kerem siguen presentes en su memoria. Implica que a pesar de la ruptura, hay un reconocimiento del valor de esos recuerdos y de lo que significaron para ella. Siempre estarán conmigo. Esta última frase es la que completa el mensaje. Refuerza la idea de que Kerem, de alguna manera, sigue presente en su vida, aunque sea a través de los recuerdos y de las experiencias compartidas. Implica que la conexión que tuvieron no fue algo superficial, sino algo profundo y significativo. ¿Pero qué implica esta respuesta? ¿Significa que Ande y Kerem podrían volver? Bueno, creo que es importante ser realistas. Han pasado ya un tiempo desde su ruptura y ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande, por ejemplo, actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un hombre de negocios turco, y se la ve muy feliz. Es importante señalar que Ande y Hakan han sido fotografiados juntos en numerosas ocasiones y se les ve muy enamorados. Han viajado juntos, han compartido momentos especiales con amigos y familiares, y han demostrado una conexión sólida y duradera. Kerem, por su parte, también ha sido vinculado sentimentalmente con otras personas, y se sabe que está enfocado en su carrera y en sus proyectos profesionales. No obstante, creo que lo que Ande ha demostrado con sus palabras es que el amor y el cariño no siempre desaparecen por completo, aunque una relación llegue a su fin. Demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con alguien que fue importante en tu vida, y que los buenos recuerdos siempre permanecen. Además, estas declaraciones abren la puerta a especulaciones, por supuesto. Los fans de Hanke, que son muchísimos, están emocionados y sueñan con una posible reconciliación. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de memes y de análisis detallados de las palabras de Ande. Es como si la llama de la esperanza se hubiera reavivado.
Es comprensible que los fans de Hanke se ilusionen con la posibilidad de una reconciliación. La historia de amor de Ande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, caló hondo en sus corazones. Verlos juntos compartir momentos especiales, les daba alegría y esperanza en el amor. Por eso cualquier declaración que sugiera una posible cercanía entre ellos, por mínima que sea, es motivo de alegría y de ilusión. Pero más allá de las especulaciones, lo que creo que es más importante es que Ande ha demostrado una gran madurez emocional. Ha reconocido la importancia de Kerem en su vida sin caer en el drama o en la polémica. Ha honrado el pasado sin negar el presente. Y sobre todo ha mostrado respeto por sus sentimientos y por los de Kerem. Esta actitud, en mi opinión, es admirable. Demuestra que Ande es una persona con una gran inteligencia emocional, capaz de gestionar sus sentimientos de manera saludable y de mantener una relación respetuosa con su pasado. ¿Y qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo habrá reaccionado a las palabras de Ande? Hasta ahora, Kerem no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Es probable que respete el momento de Ande y no quiera generar más ruido mediático. Sin embargo, estoy seguro de que habrá recibido el mensaje y que, al igual que los fans, valorará las palabras de Ande. Es posible que Kerem prefiera mantener una postura discreta y no alimentar las especulaciones. Es comprensible que después de una ruptura, cada persona necesite su tiempo para sanar y para rehacer su vida. Publicar declaraciones públicas sobre el tema, especialmente si implican un posible retorno, podría generar más presión mediática y dificultar el proceso de recuperación. La verdad es que esta situación nos demuestra una vez más el poder que tienen las relaciones humanas y la importancia de los sentimientos, incluso después de una ruptura. Nos enseña que el amor y el cariño pueden adoptar muchas formas y que los buenos recuerdos son un tesoro invaluable. Además, nos muestra que es posible mantener una relación respetuosa y cordial con alguien que fue importante en tu vida, incluso si la relación sentimental ha terminado. Esto es un ejemplo de madurez emocional y de respeto hacia los sentimientos propios y ajenos. En resumen, Ande Erçel, en una reciente entrevista, ha confirmado que Kerem Bürsin siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Sus declaraciones han avivado la llama de la esperanza entre los fans de Hanke y han demostrado la madurez y el respeto de Ande hacia su pasado y hacia Kerem. Es importante destacar que aunque las declaraciones de Ande han generado muchas expectativas y especulaciones, no implican necesariamente una reconciliación. Es posible que simplemente Ande esté expresando su respeto y su cariño hacia Kerem, sin que esto signifique nada más allá. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que sí es seguro es que Hanke seguirá siendo un tema de conversación, un símbolo de amor y de esperanza para muchos. Y al final, eso es lo que importa, el recuerdo de un amor que tocó los corazones de millones. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y analizar juntos lo que sucede en el mundo de la farándula. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Ande? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué recuerdos tienen de Hanke? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.